leemos 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a ver algunos principios que vamos a sacar de estos versículos que están aplicados acá porque había un motivo, que eran unos creyentes que estaban en Jerusalén que no la estaban pasando bien, estaban pasando hambre aparentemente, pero son aplicables para, digamos, la vida de iglesia, o son principios que podemos aplicar y que debiéramos aplicar en lo individual y como iglesia en general. Estos mismos principios, si ustedes lo quieren anotar, los repite en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 y 9 habla también de la ofrenda, Pablo. Y repite los mismos principios que vamos a ver nosotros en estos cuatro versículos. Bien, ahí también a modo de razonamiento o de interpretación para leer, vieron que ahí en el versículo 1 del capítulo 16 dice: en cuanto. Bueno, esa es una frase que normalmente el apóstol Pablo usaba para indicar un cambio de tema dentro de la misma carta. Es como decir, estamos hablando de esto, ahora pasamos a hablar de esta otra cosa. Eso es como para que podamos ir relacionando mientras vamos leyendo. En algunos lados es traducido en cuanto por la Reina Valera, en otros acerca de, bueno, pero indica un cambio de tema. Ustedes saben que vamos a ver algunos principios. Yo me anoté acá 5. En 2 Corintios 8 los vuelve a recordar el apóstol Pablo a los hermanos y agrega 1 o 2 más, pero vamos a ver, si nos da el tiempo, 4 o 5 principios tratando de que sea algo que nos edifique a todos y que también sea visible y lo podamos para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Este es un tema que desde que yo le decía a Robert, es un tema que en lo particular he estado pensando mucho después de escuchar cada mensaje, ¿no? Acerca de cómo yo estoy ofrendando en lo particular, porque esto es algo todos sabemos en lo individual, entre el Señor y cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, ojalá que pueda ser yo pueda seguir siendo, como lo han sido los hermanos para mí, los que han hablado, de bendición y de crecimiento en este aspecto también. Bueno, vamos ya al mensaje. Versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, acá lo que está hablando de la manera de cómo se tenía que recoger la ofrenda, o cómo se podía recoger la ofrenda en cualquier iglesia local. Vamos a sacar un principio de acá, primer principio, y es que el que toma nota, la ofrenda se centraba en la iglesia, en la iglesia local. ¿Por qué dice cada primer día de la semana? Porque los hermanos se juntaban cada primer día de la semana en las casas a partir el pan. Entonces, cuando todos se juntaban, también llevaban su ofrenda. Este punto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque yo por muchos años yo pensaba que era lo mismo echar en la bolsa que ayudar a un hermano. Yo pensaba eso. Es más, yo he visto muchos creyentes que enseñan eso. Bueno, eso no es bíblico, no está en la Biblia. La ofrenda se centra
en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que yo si quiero, puedo ayudar. Vamos a suponer que el Robert está pasando por necesidad. Yo digo, bueno, yo tengo esto para echar a la ofrenda, no lo voy a echar a la bolsa, se lo voy a dar al Robert. Bueno, eso no es la forma bíblica que nosotros vemos. Yo puedo ayudar al Robert, pero yo aparte tengo que llevar mi ofrenda a la iglesia local. Entonces, esto también nos sirve para ordenarnos en la manera en cómo Dios establece que hagamos las cosas. Por eso dice que cada primer día de la semana, cuando se juntan todos como iglesia a partir del pan, cada uno lleve su ofrenda. Esto es de vital importancia para cada uno de nosotros, para entender cómo debemos ofrendar, ¿no es cierto? La manera bíblica se centra en la iglesia local. No está bien no ofrendar en nuestra iglesia local. No es la manera bíblica, por lo menos. Entonces eso tenemos que por ahí tenerlo en claro todos. Queremos diezmar, queremos ofrendar una ofrenda particular a algún hermano que pueda estar pasando por necesidad, el Señor nos va a bendecir. Pero aparte, nosotros tenemos que ofrendar en nuestra iglesia local. Entonces, acá en la manera de recoger la ofrenda, el apóstol Pablo quería hacer entender a los hermanos de Corintio que la ofrenda se llevaba en primera instancia a la iglesia local. Y después vamos a ver cómo es también el tema de la administración o de la distribución de los recursos, pero primer principio es que se centraba, y que sacamos de estos versículos, en la iglesia local. Siempre yo le he contado por ahí a Robert o a algún hermano que allá en la iglesia en Calle Larga los hermanos son muy generosos con este tema. Es como que es un tema que se habla poco porque los hermanos como que son muy generosos. Esa es la palabra, son muy generosos normalmente. Y bueno, ellos entienden que todo es del Señor y bueno, llevan. Y bueno, nosotros por ahí no bíblicamente no nos dijeron nunca, los principios son así, 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 pero de solo ver, el hecho de ver, nosotros pues directamente por imitación, quienes nos criamos ahí, por así decirlo, ya directamente lo hacíamos de esta manera. Pero bueno, lo que nos tiene que quedar claro de estos versículos, un principio, es que sí o sí la ofrenda debe traerse a la iglesia local. Segundo principio, versículo 2, también lo vamos a sacar del versículo 2, cada primer día de la semana. Entonces, o sea, vamos a suponer nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. O sea, todos los domingos. El segundo principio es que ha de ser una práctica regular en la vida de cualquier creyente. Y esto es realmente muy, pero muy importante. Vemos cómo a través de la Escritura la ofrenda o el dar, el ofrendar, es de bendición y de crecimiento constante para el que da, Y como hijos de Dios, si miembros de una iglesia local, si estamos comprometidos con la obra, la ofrenda ha de ser una práctica regular en nuestras vidas. Probablemente acá los hermanos, o la intención de Pablo, ¿cuál fue? Cada primer día de la semana, no sé, me imagino que ellos cobrarían el último día de la semana.
En San Rafael, la gente que trabaja en la finca y eso normalmente cobra los sábados porque trabaja por semana. Por ahí yo he visto que acá los que trabajan en construcción cobran también el día sábado, cobran por semana. No sé, por ahí en el caso del Leo, en el caso, pero si no, la mayoría que trabajan en relación de dependencia cobran mensualmente, claro, mensualmente. Pero acá la idea del apóstol Pablo es la regularidad de ofrendar en la vida de cualquier hijo de Dios o de cualquier miembro de iglesia local. Y esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia para nosotros también, es algo que debemos también cuidar. Es de crecimiento, ofrendar regularmente nos hace crecer espiritualmente. Es algo muy importante. Entonces dijimos, se centra en la iglesia local, primer principio. Segundo principio que podemos aplicar, la ofrenda ha de ser una práctica regular en la vida de cualquier creyente. El versículo 2 también dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Y este es el tercer principio, que la ofrenda es para todos. ¿Y qué quiero decir para todos? Que no solo deben ofrendar los que más tienen, sino también los que menos tienen. Cada uno de vosotros. Es clara la Biblia en estas cosas. No tenemos excusas para no ofrendar. Siempre el apóstol Pablo nombra a los hermanos de Macedonia y siempre pone en alza a aquellos que teniendo poco, aún de lo que no, de su pobreza, dieron. Y hasta ellos mismos se dieron. También vemos cómo el Señor Jesús resalta a esta viuda que Dios, ¿se acuerdan solamente las 2 moneditas? ¿No? Era lo único que tenía. Pero ella aún en su pobreza dio absolutamente todo lo que tenía. Nosotros debemos entender que lo que requiere Dios de nosotros en cuanto a este tema que entendamos es que todos debemos ofrendar. Dijimos que la ofrenda se centraba en la iglesia local, ¿no es cierto? Nosotros podemos ofrendar, dijimos, a un hermano que está pasando necesidad, la podemos derivar, pero sí o sí el concepto bíblico es de que debemos traer la ofrenda a la iglesia local. Ese es el concepto bíblico. También dijimos que la ofrenda ha de ser una práctica regular en la vida de cualquier creyente. El ofrendar regularmente nos hace crecer espiritualmente, junto con todas las bendiciones que trae el dar. Con todas las bendiciones que trae el dar, que ya han hablado los hermanos, no voy a volver a hablar acerca de ese tema, ¿no? El tercer principio que dijimos, todo miembro debe dar. Cada uno de ustedes, indiferentemente de la situación económica en la que estemos, debemos ofrendar. En cuarto lugar, el versículo 2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Fíjense cómo dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, según cómo haya prosperado. En cuarto lugar, cuarto principio, la ofrenda es proporcional. Y esto es muy importante que podamos hacer, o que podamos entender. No es la parte de algo. Es muy diferente una proporción a una parte de algo. Vamos a suponer, yo gano 100.000 pesos por mes. Digo, voy a ofrendar, voy a poner aparte 10.000 pesos. A mí el mes que viene, eso lo voy a ofrendar. El mes que viene me aumentan el sueldo un 50%.
Y yo voy a cobrar ¿cuánto? 150.000. Y yo voy a seguir poniendo aparte 10.000 pesos. Bueno, ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es de la proporción según yo gane. ¿Qué significa? Que si yo gano 100 y voy a ofrendar el 10%, que son 10.000, si gano 150, ¿cuánto voy a ofrendar? ¿El 10% de cuánto? Es proporcional. Por eso hemos visto que es tanto para los que más tienen como para los que menos tienen, porque es justo, para todos. Es proporcional a lo que uno gana. Ahora, hay una frase que dice ahí, ponga aparte, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención, es eso, esa frase que dice el apóstol Pablo, ponga aparte. Eso es lo que, la idea de esa frase en el original dice, quiere decir, reserve en su casa, según comercio prosperado, reserve en su casa, no indicando una cierta preparación. Siempre hemos tenido a veces la dificultad sobre el monto que se debe ofrendar, ¿no es cierto? Pero el monto, lo importante es que tiene que significar algo en nuestras vidas. Tiene que significarnos algo, el monto. David decía, no daré nada al Señor que no me cueste, ¿no? ¿Qué principio que él usaba en su vida? Entonces, mirá lo que dice 2 Corintios 9, 7. A ver si me lo anoté bien el versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando acerca del mismo tema, de la misma ofrenda. Entonces, es importante que en esto entendamos este principio que pudiésemos aplicar a nuestra vida y a nuestra manera de ofrendar. Entonces, es proporcional. ¿Proporcional a qué? A cuánto seamos prosperado o hayamos ganado. Por ejemplo, yo que soy independiente, la proporción que yo ofrenda depende de qué. Del trabajo que me entre. El que trabaja en relación de dependencia, bueno, dependerá de el sueldo que gane por mes, si hace hora extra, si no hace, si aumentan, si no aumentan, pero no es poner aparte algo, es una proporción, ese algo tiene que ser una proporción de lo que yo gano. Pero hay algo que pone en claro, dice, ponga aparte, ¿no es cierto? Reserve en su casa, guardándolo, ¿no es cierto? Es algo importante, tiene que significar algo en mi vida. Esto es algo que me ha hecho pensar mucho a mí sobre lo que le estoy dando al Señor, lo que le estoy dando en lo económico, ¿no? Nosotros entendemos que todo es del Señor, absolutamente todo es de Él. Y todos sabemos que Dios no necesita nuestro dinero. Él no lo necesita, es el dueño de todo, no necesita nuestros recursos. Pero la obra se mueve ¿con qué? Con recursos, con dinero. Con dinero. La obra se mueve con dineros. A veces he visto cómo con tristeza muchos hermanos sacan la calculadora y dicen, bueno, yo había predispuesto esto y ya si ya pongo para esto, ya le resto el porcentaje. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. La obra se mueve, hay que ser realista, la obra se mueve con recursos, con dinero. La luz alguien la paga, el gasoil alguien lo paga, en nuestro caso, ¿no?
las sillas, los productos de limpieza, los refrigerios, lo que sea. La obra se mueve, si hay un hermano que necesita, de algún lugar sale, la obra se mueve con recursos. En el caso sería bueno preguntarnos cada uno de nosotros cómo estamos ofrendando en este sentido. El monto que cada uno propuso en su corazón según Dios cómo lo prospera. Tiene que significar algo en mi vida. El hecho de que no es un hecho menor que dice cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya sido prosperado, ¿no? Indica también la ofrenda cierta, que tendría que ser como cierta prioridad a la hora de recibir yo el dinero. Eso ya creo que Roberto ahí lo ha hablado de ese tema. Debo ser algo que yo lo cuido, lo preparo, lo separo a esa proporción para poder ofrendarlo, ¿no? Entonces hemos dicho que la ofrenda, concepto bíblico, se centra en ¿qué? La iglesia local. Dijimos que la ofrenda también, el segundo concepto, que ha de ser una práctica regular en la vida de cualquier creyente. No está bien quitarle la ofrenda o los recursos a la iglesia local para derivarlos para otro lado. No es lo que la Biblia enseña. Si yo quiero ayudar a los pobres, está perfecto, Dios me va a bendecir, pero yo aparte tengo que ofrendar a mi iglesia local. Esa es la manera bíblica. Esa es la forma bíblica. Se centra en la iglesia local. Ha de ser una práctica regular en mi vida como hijo de Dios, la cual me va a hacer crecer, que si de no hacerse me pierdo todas las bendiciones que la Biblia enseña respecto de dar. La ofrenda es algo que cada miembro tiene que practicar, que cada miembro, tanto los que más tienen como los que menos tienen. El apóstol Pablo siempre exponía a los hermanos que menos tenían y cómo se daban de su pobreza y aún ellos mismos se daban hacia el servicio y se ofrendaban ellos mismos. Pero ¿con qué intención lo hacía? Lo hacía con la intención de alentar a los demás hermanos a que dieran. Entonces decía, ellos, los de Macedonia, que no tienen nada, pocas cosas tienen, y hasta ellos de su pobreza dieron, y hasta ellos mismos se dieron para el servicio. Así tienen que hacer ustedes. Y qué bueno que nosotros podamos también ver a aquellos hermanos que son generosos en la obra del Señor, que son generosos, que dan. Porque es muy fácil decir, sí, Él es generoso porque tiene, ¿no es cierto? Si yo tuviera, como he escuchado muchas veces, los recursos que Él tiene, también haría lo mismo. Pero no es el concepto bíblico, no es el concepto que está en la Biblia. Yo, de los recursos que Dios me permite tener, yo también puedo ser muy generoso y ser de ejemplo para los demás. Qué bueno es que cada uno de nosotros podamos mirar a estos hermanos, como el apóstol Pablo los miraba, los exponía frente a los otros hermanos, decir, ellos son muy generosos con la obra y imítenlos. Y nosotros también podemos decir, bueno, estos hermanos son muy generosos con la obra. Yo también puedo imitar. Y esto tiene que ser de aliento para mi vida y que me lleve a dar. Hablando de lo que es plata cash, mi casa, mi auto. Una vez recuerdo que había que trasladar cosas para un campamento y había un solo hermano en la iglesia que tenía camioneta. Y este hermano no quería trasladarnos las cosas para el camping porque no quería rayar el cobertor de la camioneta que solía comprar hace 2 días. ¿Se entiende? Y habían otros hermanos que tenían en dunita y cosas y venían con los amortiguadores así, de traer gente, así un dunita como el que tienen ustedes. Habla mucho
habla mucho cuando nosotros somos generosos, no solamente estoy hablando de lo que es plata cash, sino es de nuestros recursos. Como hijos de Dios es saludable, y que lo entendamos más pronto que después, que todo lo que tenemos es de Él. Y que es por gracia Él nos permite tener lo que tenemos. Y que somos administradores de lo que tenemos. Nada es nuestro. Es el concepto que está en la Biblia. Nada es nuestro. A veces con todos estos movimientos en redes acerca de la política, ahora el liberalismo, a veces medio que se confunden los principios, se nos confunden un poco los principios como creyentes a veces. Y bueno, la realidad es que nosotros no nos movemos financieramente como iglesia por lo que el mundo dice, nos movemos por los parámetros que están en la Biblia. Y siempre la Biblia nos insta a dar. Siempre, en todo momento, nos insta a dar. Dijimos, se centra en la iglesia local, ha de ser una práctica regular en la vida de cualquier creyente. Todo miembro debe ofrendar, es una proporción, es proporcional. Y en quinto lugar, debe manejarse cuidadosamente. Versículos 3 y 4 de 1 Corintios 16 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, esto lo podemos ver de dos maneras, como iglesia y en lo individual. Fíjense en el concepto. Ellos traían la ofrenda ¿a dónde? A la iglesia. Y traían la ofrenda a la iglesia. Ellos no decidían qué hacían con su ofrenda. Ellos traían la ofrenda a quienes administraban, y los que administraban ellos eran los encargados de repartir. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que a veces cuesta entender y que a veces nos hace ruido. El apóstol Pablo, y si leemos, no lo vamos a leer porque sería mucho para leer, pero en 2 Corintios 8 y 9 trata mucho el tema, este tema del manejo cuidadoso de la ofrenda en cuanto a lo que hace a la transparencia. Entonces, normalmente los encargados de juntar, fíjense que él no era el encargado, pero si hacía falta que fuera con él, ellos iban. No había uno solo que se encargaba de este tema, sino que se elegían 2 o 3 hermanos que tenían un buen testimonio, eran hermanos confiables que se encargaban de trasladar esta buena cantidad de plata en este momento que probablemente se hubiese juntado. Él siempre fue muy cuidadoso con respecto de eso, ¿no es cierto? Es donde dice, y es en donde está el conocido texto, dice, procurando hacer las cosas honradamente, es 1 Corintios 8, 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, en lo individual, yo llevo mi ofrenda a la iglesia local y los hermanos, los que administran, ellos derivan. Eso es saludable que lo entendamos. Es saludable. Porque en muchos lugares es tema de discusión. Es tema de discusión. No, pero ¿quién decide? ¿Quién dijo que vamos a comprar aquello, que vamos a comprar esto, que vamos a comprar lo otro? En muchos lugares es tema de problema. El concepto bíblico siempre es este. Siempre es este. Pero en cuanto a los que hacían esa administración, tenían que ser hermanos confiables.
y de buen testimonio, para proceder honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Nosotros, eso es algo que creo que, por lo menos acá, está muy aceitado, ¿no es cierto? Siempre se expone allá en la pared los gastos, lo que entra, lo que sale. Siempre los hermanos, entiendo que hemos tratado, en nuestra denominación sobre todo, manejarnos con cierta transparencia sobre este tema. Pero por eso no cualquiera puede hacerse cargo de decidir qué se va a hacer con el dinero. ¿Se entiende? No es algo menor. No es algo menor. Entonces, en lo individual, Marito tiene que entender que él debe traer su ofrenda a la iglesia local y que hay gente encargada de administrar que va a decidir qué hacer con la ofrenda. Punto. Ahí termina. Eso es lo que requiere Dios de mí, como miembro de una iglesia local. Como miembro. Entonces, y de parte de los que administran, bueno, deben procurar hacer las cosas honradamente. Porque qué feo es que cuántas iglesias se ven manchadas, el testimonio de iglesias se ven manchadas por todo el manoseo que hay con respecto a los recursos dentro de la misma iglesia, ¿no? Yo recuerdo que unos hermanos de allá de Calle Larga fueron una vez a un congreso en Córdoba, creo que era, cuando el AFIP empezó vieron esas iglesias que tienen, no sé, 300, 400 miembros, que se recaudan mucho dinero, y bueno, les iban a empezar a poner controles por el tema del lavado de dinero. En esas iglesias que son muy, muy grandes, aparentemente alguien, o no sé de qué denominación, están empezando a lavar dinero dentro de las mismas iglesias, ¿no es cierto? Qué lástima que la obra de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo, su testimonio quede manchado por el mal manejo de los fondos. Entonces, hemos dicho que la ofrenda, como no es algo menor, debe manejarse cuidadosamente. Y eso requiere del que ofrenda, que entienda que ya hay gente que va a decidir qué hacer con el dinero que ofrenda, y de los que administran, los que deciden, bueno, que deben proceder honradamente, siendo lo más transparente posible para hacer las cosas bien, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, y que el testimonio de la iglesia no se pueda ver manchado por algún descuido o algo que no se tuvo en cuenta. Entonces, yo dije recién que el apóstol Pablo siempre exponía a los que eran ofrendaban de manera abundante, independientemente de la condición en la que ellos, económica, ¿no? Estoy hablando en la que ellos estuvieran, para poder, esto pueda ser de aliento a los demás hermanos para que dieran, para que ofrendaran. Y es el concepto que me gustaría que nos quedara en esta noche. Nosotros hemos visto 4 o 5 principios que están en estos versículos que ya, no los hemos leído, pero se vuelven a repetir en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Se vuelven a repetir estos principios. Pero ¿cómo es la forma correcta de ofrendar abundantemente? Eso es lo que enseña la Biblia. Ponga aparte algo. Ese algo debe significar algo en mi vida. Eso que yo ofrendo debe significar algo en mi vida. Dice mucho lo que pongo aparte, dice mucho, y dice mucho sobre mí, sobre cómo estoy, la disposición de mi corazón, dice mucho sobre mi amor a la iglesia local, si me siento realmente identificado con la iglesia local, con cuánta gratitud le doy al Señor algo que ya es de Él, porque todo es de Él, algo que ya es de Él. Ojalá que esto nos pueda servir de aliento a cada uno de nosotros en lo individual, para que entendamos que
estos 5 principios muy sencillos, pero que nos van a llevar a poder hacerlo bien, independientemente de la condición económica en la que nos encontremos. Entender que la ofrenda se centraba en la iglesia local, entender que ha de ser una práctica regular en la vida de cualquiera de nosotros. Ofrendar regularmente nos hace crecer espiritualmente. Entender que todos debemos ofrendar independientemente de la situación económica en la que estemos. Entender que es proporcionalmente a cómo Dios nos prospera, a lo que son nuestros ingresos. Porque si entendemos de corazón que todo es de Él y que nada es mío, no vamos a tener ningún problema en dar abundantemente. Y entender también que la ofrenda es algo que se maneja cuidadosamente para poder cuidar, entre otras cosas, el testimonio de la iglesia. Es muy sano que entendamos que yo ofrendo, pero otro decide qué hacer con el dinero, el que administra. Y es muy sano que lo entendamos. Ojalá que estos principios sencillos hayan sido de bendición, puedan ser de bendición para sus vidas como lo han sido para la mía, y que gozosos, cuando preparemos nuestra ofrenda, lo hagamos gozosos, con corazones llenos de gratitud, viendo que lo que separamos, lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, eso aparte, esa proporción que lo hayamos represente gozo, gratitud, y que no le vamos a dar al Señor, como decía David, nada, absolutamente nada, que no nos cueste.